Gracias por continuar con nosotros. Son las 9 de la mañana con 1 minuto y es momento de dar paso a la mesa de análisis. Como todos los viernes, saludo con mucho gusto al maestro Felipe Martínez. Maestro, buenos días. Buen día a todos. Al auditorio. Buenos días a Víctor Muñiz. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buenos días también a José Inés Figueroa. Buenos días, Inés. Buenos días, Chuy. Buenos días a todos. Gracias a usted que continúa con nosotros a través del 101.7, del 93.9 La Chabela, en la región cañera del Mante, también a través de redes sociales en Facebook, en ORT Noticias y en La Chabela también. Gracias por acompañarnos y estar al pendiente de la información. Le platico el tema de hoy, pues continúa en debate, en polémica, el tema del exfiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, quien pues se encuentra separado de su cargo. Ya hemos platicado en diferentes mesas al respecto de esta situación, de la condición en la cual se encontraba. Y bueno, pues un juez de control del sistema penal acusatorio del primer distrito judicial de la primera región, pues giró una orden ahora de aprehensión en contra de pues Raúl N., quien recientemente fue separado provisionalmente de su cargo, repito, como fiscal especializado en el combate a la corrupción. Este oficio, que fue fechado el pasado 18 de octubre, de dicha fiscalía especializada, fue dirigido a Olegario Contreras Macías, quien es el comisario general de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien dio cuenta de ello. Y bueno, esto luego de que también un juez federal pues había otorgado en esta semana la suspensión provisional de acuerdo a la disposición permanente del Congreso para remover temporalmente del cargo al fiscal anticorrupción, luego de este juicio de amparo promovido ante la justicia federal. Aunque ya existe una orden de aprehensión girada en contra del separado fiscal, pues el oficio especifica que se desconoce el domicilio del imputado, quien no ha realizado ninguna aparición pública desde hace algunos meses. José Inés, ¿cuál es el camino a seguir ahora pues de la autoridad judicial respecto a este tema, en donde, bueno, dicen, pues no saben dónde se encuentra, no lo han visto por ningún lado de la ciudad? Sí, lo último que se supo de él fue a través de las redes sociales, ¿no? Que volvió a decir que iba a defender su derecho y que estaban violando sus garantías y la protección de la justicia federal. Yo creo que es otro tema que van a tener que dirimir las autoridades jurisdiccionales, porque pues finalmente ya le dijeron que se reinstale, pero no se presenta a reinstalarse, y no se presenta porque existe la orden de aprehensión en su contra. Seguramente estará buscando otro amparo contra la orden de aprehensión, y sin embargo, bueno, aquí lo que trasciende es los motivos que mueve a cada postura en este diferendo jurídico que se está dando respecto al fiscal anticorrupción. Por un lado, los jueces federales, que ya andan rondando los 20 amparos que le han brindado al exgobernador y sus cómplices, amigos, o como se les quiera llamar. Y por el otro lado, pues un acto de justicia, porque ya no es solo que retuvo o mientras estuvo ahí todas las denuncias que se presentaron contra los exfuncionarios del anterior sexenio. Que se paralizaron. Sí, pero ya no es nada más un tema de omisión, es un tema de comisión de delitos, porque ya están hablando hasta de huachicoleo. Ya salieron a relucir 10 o más gasolineras que aparecen a nombre de un familiar de él allá en Nuevo León, en la zona de Nuevo León. Ya aparecen, como delitos dirimiéndose en las instancias jurisdiccionales. El tráfico de influencias, ya aparece lo del hijo, lo de los otros parientes, creo un cuñado, cuñada, que también hubo tráfico de influencias. Es decir, de un lado están una serie de delitos que derivan en una orden de aprehensión, y del otro lado está una protección, entre comillas, de la justicia federal, que pretende continuar lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando era inhibir el curso de la justicia, porque ya va para un año, no se judicializaron las carpetas de investigación sobre presuntas irregularidades detectadas del anterior sexenio. Entonces, pues yo creo que eso deja el espacio para que la opinión pública pueda definir
que es, o sea, emitir un juicio de opinión pública en tanto los jueces deciden qué van a hacer con eso. Maestro Felipe Martínez, ¿cómo ve esta situación ahora? Digo, tras esta orden de aprehensión y el que no lo encuentran y ahora, pues, ¿qué hacer? Muy enredado el asunto. Si lo buscan, a lo mejor anda por el otro lado, ya por allá rindiendo cuentas o pidiendo asesoría, o por allá de estar escondido en Nuevo León. Y yo decía de controversia porque aquí lo que yo veo, lo más, el meollo del tema es si el fiscal goza de fuero o no. Si nos vamos a la Carta Estatal, como argumentan algunos en uno de los artículos sobre quienes gozan de protección o inmunidad, como se le llama, para ser procesados o sujetos a responsabilidad penal, no viene el fiscal, no vienen los fiscales especializados, que son varios ahí, ni tampoco vienen los vicefiscales, nada más el fiscal general. Y también si le echamos por ahí también otra ojeada al caso muy reciente de Morelos, bueno, presuntamente él es el fiscal general, él goza de fuero o de protección, pero sigue sujeto, o sea, le fincaron responsabilidades, hay varios expedientes, pero sigue sujeto, aunque está en libertad. Y si un juez determina, pues, bueno, regresó a sus funciones, pero en el caso no encontramos, sino tampoco pues, los servidores, o sea, los juzgadores, también quienes lo acusan, pues no creo que sean tontos para irse nada más así, a girarle una orden de aprehensión sabiendo que goza de protección y que tendría que ser sujeto a un juicio político por el Congreso. Yo creo que si es el único camino, hubieran presentado la denuncia o los elementos ante el Congreso o a través de la Fiscalía especializada, el sustituto provisional. Entonces, ahí hay una controversia. Si goza de fuero o no goza de fuero, y también decíamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí, entonces, si tiene validez esta orden de un juez para restituirlo o el otro juez del fuero común para enjuiciarlo. No lo encontramos. Yo decía, bueno, hasta los presidentes de las comapas o los gerentes de las comapas, los consejeros del Instituto Electoral, los consejeros de todos los derechos humanos, fíjate, inaudito, inconcebible que tenga fuero también el titular o mujer que esté ahí en derechos humanos y no los alcaldes, Entonces, si le echamos números, si le echamos una vuelta ahí al búnker de Naciones Unidas y carretera Matamoros, pues nada sería el fiscal general, el chilango, y no los demás. Entonces, oye, si todos los ministerios públicos y todos los fiscales van a gozar de fuero, oye, pues ya son como unos 250 o 300 personas las que gozan de inmunidad en Tamaulipas, y no digamos en los puestos de elección, sino administrativos. ¿Qué riesgos, qué caso tiene que tú le des fuero a los consejeros del Instituto Electoral? Si no tienen ninguna función de riesgo o que tengan que hacer alguna declaración para que alguien tome represalias en su contra. Al contrario, yo creo que más o menos en Tamaulipas, bueno, gozan de un reconocimiento, de una aceptación de la ciudadanía. Entonces, yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar. Ahora, en algunos, fuera de ese boletín que mandó ahí don Raúl, el día de ayer, precisamente. Ayer sí, defendiéndose, pues tiene que defender. No encontramos, no hay alguien que diga, oye, nos vamos a ir por acá, no hay un indicio de qué va a pasar, no creo que regrese porque pues si tiene miedo que lo vayan a detener. En este caso yo decía, bueno, él es de por allá de Nuevo León, no sé si nació por allá, a lo mejor es de por ahí de Perros Bravos, no sabemos, pero o está en el otro lado o está por ahí escondido en Nuevo León, y no sabemos tampoco si lo anda buscando la Fiscalía. Conocemos los oficios, todo eso que se han divulgado en redes. Ok. Víctor, ¿cómo ves esta situación de esta orden de aprehensión que se da a conocer? Y bueno, pues también la respuesta que da. Oye, pues está buena la novela, desde un principio, la verdad está buena, la novela está muy, ahora sí que está muy entretenida, porque fíjate, en el Congreso, primero hay que recordar lo que pasó en el Congreso.
En el Congreso él estuvo como encargado de poder investigar a algunos diputados. Incluso dijo, ustedes se van, yo me quedo aquí, dirigiéndose a la diputada Úrsula. Acá, ¿quién le llega a su hora? Exacto. Entonces, él empezó con ese juego, ¿no? Ese juego de palabras. Después viene la contra. El Congreso empieza ya a recriminarlo, empiezan las denuncias. Cuando era el responsable de la UIFE también se habla que cometió algunas anomalías, muchas irregularidades. Sí, pues está denunciado también por eso. Está denunciado presuntamente porque estuvo beneficiando a su familia, a gente que estuvo trabajando con él en el despacho o que está trabajando en su despacho jurídico personal, el que tiene él, el negocio que tiene él. Entonces digo, la novela está buena, ¿por qué? Porque el Congreso del Estado primero empezó con esa situación, ahora se le revierte a él, a Raúl Ramírez Castañeda, y resulta que hay una orden de aprehensión. Pero ¿qué pasa con esa orden de aprehensión? ¿Por qué motivo? Se habla que la orden de aprehensión podría ser por ejercicio abusivo de funciones. Ese sería el motivo de la orden de aprehensión. Pero como dice Felipe, si tiene fuero o no tiene fuero, esa es la interrogante. Que nos digan, ¿tiene fuero o no tiene fuero? Si tiene fuero el señor, no tiene por qué haber una orden de aprehensión. Primero hay que desaforarlo. Hay que buscar abrir ese camino ante el Congreso. Los congresales tienen esa obligación de abrir ese camino para poderlo desaforar y después enjuiciarlo o después aplicar una orden de aprehensión por esas supuestas por esos supuestos que hizo cuando él fue funcionario de la UIFE. Y también como responsable de lo que es ahorita la Fiscalía Anticorrupción, porque dice que ha estado entorpeciendo muchos ahí denuncias, que no ha trabajado como es debido, por eso su remoción. Entonces, primero hay que clarificar, ¿tiene fuero o no tiene fuero? Si tiene fuero, vamos a desaforarlo por parte del Congreso, y después ya investigarlo, después ya lo que viene, pero pues atorado, o sea, por eso la novela ahí está. Ahora el señor está diciendo que pues están parando contra todo. Incluso, fíjate, comentarte que los diputados tienen miedo de hablar con él. O uno le pregunta a un diputado. Bueno, nosotros vamos incluidos también en como medios, ¿no? Es un amparo contra todo lo que... Porque dice que tiene miedo, o sea, lo que uno habla como reportero, como medio, y los diputados también, lo que digan en contra, a él lo pone en peligro. A tal grado, fíjate, a tal grado que él pidió vigilancia, pidió guaruras, pidió guardaespaldas, porte de arma, una Suburban blindada, o sea, todo lo que está pidiendo el señor. ¿A qué estamos jugando? Primero hay que hacerlo, lo primero, ¿no? Primero el 1 es el 2. Vamos a desaforarlo y luego vamos a ponerle algo ahí en un tate quieto, ¿no? Dinés, precisamente en este tema, él mencionaba ayer dentro de su documento que ahora sí iba dirigido a los medios de comunicación, cuando pues se quejaba también de que lo estaban atacando, ¿no? Pues de que están violando precisamente este fuero que el propio Congreso le otorgó. Entonces, enfocados en eso, ¿sería esta la vía o la acción que se debería buscar? Como bien menciona Víctor, antes de la orden de aprehensión, buscar un posible desafuero desde el Congreso. Sí, y por eso yo decía que debe de ser un tema que deben destrabar las instancias jurisdiccionales, porque hay una serie de inconsistencias. La polémica está, ¿tiene fuero o no tiene fuero? ¿Tiene amparo o no tiene amparo? Porque finalmente la ley de amparo es muy clara en el sentido de que no están bajo esa protección las decisiones de un poder legislativo. Es decir, el Poder Judicial no puede estar por encima de otro poder, no puede amparar a alguien contra acciones de los diputados, que es una representación popular. Entonces, ya desde ahí, bueno, hay una polémica, si realmente procede o no procede ese amparo. Se lo otorgaron, pero no es la última instancia. O sea, ese amparo está sujeto a revisión, por un lado, y por el otro lado también está la polémica del fuero, lo que decía Felipe, lo que dice la Constitución es que el fiscal goza del fuero, pero no los fiscales especiales, que es el caso. Entonces, ahí volvemos, o sea, es algo que tienen que dirimir las autoridades decir, procede o no procede el amparo, tiene o no tiene fuero.
pues eso depende del cristal con el que se quiera ver. Y al final del día, lo que está expuesto a la sociedad es qué defiende uno y qué defiende el otro. El fiscal, ¿para qué quiere mantenerse en la fiscalía? Pues para seguir protegiendo al exgobernador. Esa es la función que le dieron y eso es lo que está peleando. A lo mejor ni siquiera es él, porque hay versiones, en versiones nos podemos aventar días platicando, pero hay versiones en el sentido de que el hombre está queriendo ir desde el que inició el nuevo gobierno, pero no lo dejan porque descobija al otro, al que lo puso ahí. Entonces, ahí está el tema. Pues el hombre es multimillonario por lo que se ha sabido ahora. Pues tiene decenas de gasolineras, tiene su despacho, se tasa caro, ¿verdad? Entonces, claro que él quisiera, pienso yo, ¿verdad? No es algo que me coste. Claro que él quisiera estar disfrutando de su lana y andar litigando y cobrando lo que cobra. Pero pues no lo dejan porque tiene que seguir protegiendo. Eso es lo que está en el escaparate de la opinión pública. ¿Qué defiende uno y qué defiende el otro? Felipe Martínez, mientras pues ve la autoridad y si lo encuentran o no para esta posible orden de aprehensión, ¿el Congreso debería de hacer lo propio en este tema de iniciar un desafuero? Claro, bueno, tienen que confirmar primero si goza de fuero. Ahora también en el caso, si se va a dar este juicio político, bueno, pues tendrían que tener las 2/3 partes del Poder Legislativo. Ya hemos comentado aquí que al alcanzar esa mayoría calificada, que son 24 votos, 24 diputados, se destrabarían muchas cosas. Incluso el mismo auditor superior, bueno, lo tendrían que... Aunque ya se va en febrero, pero este fiscal especializado, don Raúl, pues fue nombrado por 8 años, allá por el 2018 estaría terminando, por septiembre de 2018, o sea, más allá de esta administración. Entonces les queda tiempo, 28. Sí, les queda tiempo para enjuiciarlo, procesarlo o saber, o ver qué pasa. Recordemos ahí el de Veracruz, el fiscal que tardaron 3 años, pero al final lo encarcelaron también, o sea, con la decisión del Congreso. Y también ahí yo decía, el de Morelos, pues no le han podido hacer nada, pero sigue sujeto a proceso. Entonces yo creo que se van a escribir toneladas de tinta de aquí en los siguientes meses, incluso años. ¿Y tú, Víctor, cómo ves el trabajo que pues previo o mientras a la par debe ir desarrollando desde el Congreso? Es que es lo que comentaba, o sea, primero hay que saber si tiene fuero o no tiene fuero, y después ya los diputados a conciencia empezar a trabajar al respecto. O sea, no es posible que estén dando tumbos, o sea, la verdad no entiendo. El señor salió muy habilidoso, don Raúl, lo están asesorando muy bien, pero contra todos están parando. Entonces, por lo pronto, el Congreso no puede nombrar a un nuevo fiscal hasta que no se resuelva la situación jurídica del señor, hasta que no digan qué pasa. Entonces, ¿cuánto va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Medio año? ¿Meses? No sé. Pero por lo pronto el Congreso debería ya de analizar a conciencia qué hacer, porque se supone que el señor está ahí, pero no hay la confianza, porque no pasó los exámenes de control de confianza. ¿Por qué está ahí en ese cargo? ¿Por qué lo mantienen? ¿O por qué el señor está obsesionado en estar en ese cargo, don Raúl? Oye, ¿sabes que yo por dignidad me voy? No los pasé, me voy a ir, aquí les dejo mi cargo. Pero como dicen, tal vez por ahí lo están presionando para que no se vaya. Ahora, hay que ver también, el fiscal Irving se va hasta el 27, 2027 se va, tengo entendido, 27, se va. Entonces, pero él también dijo, este señor, don Raúl, no pasó los exámenes. O sea, ahí derivó todo. La polémica que se armó fue porque el señor nunca aprobó los exámenes de control de confianza. Entonces, pero ahora dice en su escrito también que no se han mostrado los resultados, que por qué dicen eso, ¿no? Mencionaba el día de ayer en su carta. Se supone que a él personalmente debieron haberle llamado, ¿sí? Se le llama a esa persona. A ver, el requisito para estar en una función de ese tipo, de esta naturaleza, es los exámenes de control de confianza. Pasa un tiempo, pero no son muchos exámenes que se aplican, ¿no? Son enervantes, sí, psicológicos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Polígrafo. Polígrafo también. Entonces son muchos exámenes y después te hablan. Te van a hablar a ti como servidor público, sabes que tú no los pasaste, tienes una nueva oportunidad para pasarlos. ¿En qué fallaste? Fallaste en esto. Así es como procede esto. Entonces, si el señor Raúl sabe en qué aspecto no los pasó, bueno, pues tiene una segunda oportunidad, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué? ¿Qué esconde? Ese es el detalle, ¿qué es lo que está escondiendo? Y mientras tanto la gente, nosotros, el pueblo, está esperando un cambio, pero ¿qué cambio puede haber si el Congreso no lo hace? Bueno. No hay esa claridad para llevar un cambio. Bueno, estamos hablando sobre esta orden de aprehensión que se gira del fiscal separado anticorrupción. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Lo invito a que nos acompañe a la siguiente pausa comercial y regresamos con más de la mesa de análisis. Regresa a la gran expoferia del colchón a Super Colchones, con precios directos de fábrica en todas nuestras tiendas. Aprovecha las mejores marcas del descanso a precios directos de fábrica. La gran expoferia del colchón llegó a Super Colchones. Super Colchones. Café 2 estrellas, 100% puro, de la mejor región cafetalera del país. Recién tostado y recién molido. Café 2 estrellas en 70 años, una tradición. Café 2 estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. Por fin volvió Alonso. ¿Qué cosa? Esta vez sí que gano. ¿Pero qué volvió, Víctor? Reto Móvil Plus. Reto Móvil Plus está de vuelta. ¿Estás listo para ganar? Carga combustible, acumula check-ins con cada visita y cámbialos por combustible de regalo. Válido hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en retomóvil.com. En H-E-B siempre ahorras con los rebajados. Compra 100 pesos en café soluble tostado o molido y llévate gratis una leche de almendras H-E-B. O bien compra 2 botanas Barcel y llévate gratis unas galletas en tubo Marinela. Vigencia al 23 de octubre. Consulta restricciones en tienda y en línea. H-E-B. Lo mejor para ti. Ma, me inscribí al IMSS desde acá. Y ahora usted ya tiene el seguro allá en México. Hasta mis chamacos. ¡Qué bueno! Tu hermana también hizo su trámite como diseñadora independiente desde su compu. Si eres independiente o trabajas en el extranjero, afíliate al IMSS y tú y tu familia tendrán beneficios de salud, jubilación, seguro de vida, incapacidad e invalidez, guarderías y más. Hazlo en línea. Con el IMSS, tú y tu familia están más seguros. 80 años IMSS. Gobierno de México. Regresaron las ofertas de otoño a la Villarreal. Contamos con hasta un 45% de descuento en toda la tienda. Transforma tus espacios con nosotros y haz de tu hogar un mejor lugar. No dejes pasar los grandes descuentos que tenemos para ti. ¿En dónde más? En Mueblería Villarreal. Continuamos en la mesa de análisis, estamos hablando sobre esta orden de aprehensión que se genera en contra del separado fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda. Continuamos con el tema. Se habla que durante el fin de semana también hablamos de dónde posiblemente podría andar el fiscal Raúl. Hablábamos del Valle de Texas, ¿no? También se menciona que el fin de semana el actual fiscal Irving Barrios Mojica también fue visto por aquella zona, en donde sabemos pues radica el ex gobernador. ¿Sería un llamado, Inés, a rendir cuentas por no respaldar o por confabular esta situación que se viene con Ramírez Castañeda? Pues sí, yo creo que sí hay ahí un tipo mafia o como se le quiera llamar en torno del exgobernador, y bueno, no es un secreto que radica en Mission McAllen. Las oficinas donde manda sus mensajes están en McAllen, su casa está en Mission, y cuando cita a sus empleados que no son los del primer círculo, los cita en San Antonio, los cita en Houston, pero ahí la gente de McAllen la ve muy seguido. Y bueno, pues al fiscal general en efecto se le vio en un hotel ahí muy cercano al Simon Mall, o cómo se llama, algo así, ahí al mall principal de McAllen, y coincide, bueno, pues con todo esto que se está dando. Entonces seguramente
fue llamado para alguna instrucción o alguna reprensión por lo que está sucediendo, y bueno, pues es muy habilidoso Irving Barrios, pues ya hemos visto toda su carrera, cómo llegó y cómo le cumplió el exgobernador. Pues igual yo siento como que está queriendo atender la invitación que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera, donde le dijo que o cumple o se va, y no se ha ido. Entonces estará dando muestras de que cumple, pero igual le estarán apretando las tuercas de allá del Valle de Texas, y bueno, pues en estos días precisamente vamos a ver de qué está hecho Irving Barrios, si en efecto cumple su trabajo o se va. Su trabajo institucional, no el trabajo de su expatrón, que fue el que lo trajo acá. Felipe, como bien comenta Inés, pues hay quien dice también que pues el fiscal Irving está haciendo como que trabaja y como que no trabaja. O sea, ¿cuál será la verdadera postura? Sí, a veces da la impresión de que avanza en expedientes, a veces que no. Yo difiero un poquito. Yo no creo que haya ido allá a rendirse con su patrón o el que lo nombró. Sería correr un riesgo, exponerse ante la opinión pública, habiendo tantos medios de comunicación, o sea, rápidos. Yo más bien creo que fue de compras, ¿verdad? Como de shopping, a comprar el mandado de fin de semana. Ahora, pues también yo creo que tiene que ser, o sea, no puede ser eterno el nombramiento del fiscal. Oye, si está fallando, si es omiso, si no se está aplicando la persecución de los delitos, porque él es representante de la sociedad. Bueno, yo creo que tiene que hacer el Congreso tiene que hacer una evaluación, además, y en este caso, bueno, si el camino es el juicio político, pues también aportar elementos. Oye, si tienes ahí 300 carpetas y no has movido un solo dedo por proteger a gente o tienes relaciones peligrosas, bueno, yo creo que se tiene que hacer una evaluación de alguna manera, o tiene que haber una instancia también, alguna forma, algún mecanismo, un camino para quitarlo. Si el Congreso lo nombró, pues es el Congreso el que tiene que quitarlo. Ahora, también yo analizábamos ahí lo del fiscal anticorrupción. El fiscal no tiene que pasar por una convocatoria, el nuevo fiscal, o sea, nombraron, no es una convocatoria pública, sino que es una decisión interna, en este caso de la Junta de Gobierno. Se ponen de acuerdo y ellos hacen una propuesta al Pleno que se tiene que aprobar por las 2/3 partes. Entonces, en cuestión de, no sé, 2-3 días, pueden nombrar un fiscal anticorrupción definitivo. Esta es a diferencia del fiscal general. Viene siendo una cosa muy administrativa para nombrar al fiscal anticorrupción. Entonces, yo decía, bueno, los asesores tienen que estar trabajando. ¿Cuál es el mecanismo? No puede estar Tamaulipas así, paralizado en la persecución de los delitos. Ya el otro asunto de la administración de la justicia ya es otro tema. Aparte. Tendría que hacerse algo. En alguna ocasión yo decía, bueno, la federación tiene que intervenir, porque si hay algo paralizado en una entidad, tiene que intervenir instancias federales. No sé si a lo mejor el Senado o el Congreso, o sea, tienen que haber una intervención para que esto marche. No puedes estar ahí si en los siguientes 7 años no se persigue el delito en Tamaulipas, o no se persiguen como debe ser, si están ahí congelados los expedientes. Algo se tiene que hacer, porque por su voluntad propia no creo que se vayan a ir. ¿Cómo ves tú este desempeño del fiscal también, Irving, Víctor? Sí, bueno, el hecho de que lo hayan visto por ahí, de qué lado del charco, pues esas son conjeturas, ¿no? De que haya estado por ahí planeando alguna reunión con cómo avanza la situación del fiscal anticorrupción o algo por ahí. Se dan las películas. Sí, eso nada más se va. Y sobre todo, si Irving sabe sabe dónde se desempeña. Es muy difícil, muy complicado que él pues sea visto, no digo que diga, aquí ando por esto, no, es muy complicado. Ahora bien, lo del fiscal, lo de Irving, dicen que si se va no se va. También otro detalle, él dijo, no me voy hasta que no haya un delito grave que haya cometido. Eso fue lo que dijo ante los medios hace un tiempo. Entonces, mientras tanto no hay un delito grave, el señor no se va a ir. Y aún así el Congreso diga, vamos a removerlo, no pueden removerlo.
Entonces tiene que haber algo muy grave para que el señor se vaya. Si ha cumplido o no con la función, ya es cuestión de los diputados, que digan, ¿sabes qué? No cumpliste, te vas a ir porque el pueblo así lo establece. Okay. Bueno, para concluir, vamos a leer un comentario que nos llega de los radioescuchas. Dice, solo chequen para qué sirve el Poder Judicial, ya sean jueces, ministros, por eso está esta ley de quitarles los fideicomisos, porque no están haciendo bien su trabajo. Ellos solo ven las pacas de dinero y no ven cómo estamos hasta las chanclas de corrupción. Para eso se necesita una nueva ley para quitar a esos jueces y ministros corruptos que se burlan del pueblo. Y para concluir, José Inés, respecto a este tema, pues ante este sinfín de amparos pues otorgados, bien mencionábamos al inicio de la charla del exgobernador, de los fiscales, pues cómo queda el papel, el trabajo del Poder Judicial ante la percepción ciudadana. Sí, es que ese es el tema del sistema que nos rige en nuestro país. Pagamos, digo, porque se pagan con los impuestos de todos, unos sueldos extraordinarios a los ministros, a los jueces, ganan cientos de miles de pesos que no ven en su vida la mayor parte de los mexicanos, y se justifica porque dicen, no, es que para que no se corrompa el juez, para que no se corrompa el ministro, hay que pagarle mucho dinero, y al consejero, y al auditor, y les pagamos muchísimo dinero para que no se corrompan, pero resulta que sigue habiendo fraudes electorales, sigue habiendo injusticias, sigue habiendo todo lo que debería no suceder por esos sueldos que pagamos los mexicanos. Ok, don Felipe, para concluir de manera breve, ¿cómo queda este trabajo del Poder Judicial? Del Poder Judicial, sí, yo sí. pensé que se ante referencia a don Raúl. Bueno, ambas cosas, porque pero aquí ya le habíamos recomendado que renuncie y que se vaya a disfrutar de sus nietos a Nuevo León y de sus billetes. Así y del Poder Judicial, bueno, pues todos sabemos la corrupción que se maneja ahí. Si no hay lana, no se mueven muchas cosas. Bueno, como decíamos, como se dice, no todos, pero sí, y los sueldos extraordinarios también, como decía Inés, siempre se dijo eso, págale bien y no hay corrupción, pero no. Ganan mucho y quieren más. Sí. Y es que la gente ya lo toma a broma, Víctor, el tema de existe una denuncia o algún señalamiento contra alguien, dicen, al rato se ampara y sale. ¿Cómo terminamos con este tema de la confianza del Poder Judicial hacia la ciudadanía? Por eso decía Inés, el hecho de que quites tú el fideicomiso, los 13 de 14, sí les implica mucho o les mueve mucho a los ministros, ¿no? Pero sobre todo, voy más allá, a la gente que trabaja, la gente común, el intendente. Ese es el detalle, ¿no? Que no todos son iguales. O sea, hay jueces corruptos, también hay jueces, debe haber jueces también honestos. Que se salven. Entonces, que se salven. Entonces, dentro de ese esquema del Poder Judicial Federal, pues no está podrido, no todo está podrido. Hay cosas rescatables. Por eso yo siento que esta manifestación que se hace a nivel nacional no es tanto por los jueces, es porque la base trabajadora así lo está determinando. Me estaba comentando una persona el día de ayer, antier. Dice, mira, yo aquí trabajo como intendente. Dice, pero estoy todo el día. Aquí tengo que estar pegado aquí, a mi oficina. Dice, no, otra secretaria, dice, yo cuando entro aquí no sé a qué hora voy a salir. Entonces, para eso es el recurso. Dice, para eso me están explicando, para eso es el recurso. Que tal vez otros se lleven la buena mayor choncha parte del recurso de la bolsota, pues sí, está mal. Eso es lo que está mal visto. De que hay señalamientos contra jueces que son corruptos, pero también hay jueces honestos. Hay que aclarar. Bueno, pues hablamos el día de hoy sobre esta novela, como bien señalaba Víctor, del fiscal anticorrupción, y bueno, cerramos con el tema del Poder Judicial con todas estas series de amparos que ha otorgado. El día de hoy agradezco a José Inés Figueroa, a Víctor Muñiz, a Felipe Martínez Chávez que nos hayan acompañado en esta mesa de análisis como todos los viernes. También a usted que nos ve, que nos escucha, a nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, les agradecemos el favor de su atención. Que tenga un excelente inicio de fin de semana. Esta es la máxima autoridad.